El Archivo General de la Nación les da la bienvenida al acto inaugural de la 11ª Feria del Libro de Historia Dominicana. Vamos a dar inicio formal a este acto protocolar entonando las notas de nuestro himno nacional. Les solicito por favor ponerse de pie. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hoy nos reúne en este salón de conferencias la celebración de una de las actividades más importantes del Archivo General de la Nación, la Feria del Libro de Historia Dominicana, que en esta edición tiene como tema central la historia del derecho dominicano y está dedicada al jurista e historiador de extraordinaria trayectoria, Wenceslao Vega. Saludamos a la mesa de honor, quienes tendrán las palabras centrales en esta importante noche: juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina; director del Archivo General de la Nación, Roberto Casá; director de la Feria Internacional del Libro, Joan Ferrer; y en especial a nuestro homenajeado de esta noche, Wenceslao Vega, abogado, jurista e historiador, quien se ha dedicado con compromiso y esmero a la investigación de la historia del derecho dominicano. Saludamos a los familiares, amigos y relacionados de Wenceslao Vega, funcionarios del Gobierno Central, rectores y académicos, miembros de patronato del Archivo General de la Nación, invitados especiales, directores de medios y amigos de la prensa, señoras y señores. Para nosotros es motivo de mucha alegría ver que la Feria del Libro de Historia Dominicana celebra con éxito 11 años de acercar la historia y la cultura a la sociedad dominicana. Somos testigos de cómo cada edición se unen a nosotros miles de personas, estudiantes, historiadores, investigadores y público en general, motivados por conocer su historia, nuestra historia. Es gracias a esto que podemos afirmar que cumplimos con el principal objetivo de la feria: poner el conocimiento de la historia nacional al alcance de todos los dominicanos, mientras fomentamos la lectura y el conocimiento de la documentación que resguardamos en el Archivo General de la Nación. Este año presentamos un completo programa compuesto por 62 actividades relacionadas con el tema central de la feria, la historia del derecho dominicano, así como las ciencias jurídicas y la historia en general. 5 días de actividades con las que buscamos crear un espacio para la discusión y la construcción del conocimiento. Esta noche y con este acto damos formal inicio a nuestra fiesta del libro y la cultura, con lo cual el Archivo General de la Nación contribuye con la política cultural del Estado Dominicano que coordina el Ministerio de Cultura para hacer realidad el plan de promoción, acceso, participación y puesta en valor de la riqueza del patrimonio de nuestro país. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio invitando al podio para las palabras de bienvenida al doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación. Buenas noches. Me place darles la bienvenida a todos ustedes
por acompañarnos en este acto inaugural de la 11ª Feria del Libro de Historia Dominicana, ya una tradición en la gestión del Archivo General de la Nación por iniciativa del doctor Otto Fernández, que fue un investigador visitante en la época y que nos explicó la importancia que podía tener un acontecimiento como este, y en efecto yo diría que ya se ha hecho una actividad consolidada, la celebración de esta Feria del Libro dedicada a temas variados de la historia y de la cultura de nuestro país, a partir de la bibliografía existente y desde luego también de la documentación en términos muy generales que conserva el Archivo General de la Nación y otras instituciones del país. Es un motivo para clarificar aspectos de nuestra cultura, para enaltecer los procesos de la formación de nuestra nación y para, en fin, recrear motivos de desarrollo cultural como ha sido la tónica del Archivo General de la Nación durante todos estos años. Me place de manera especial dar la bienvenida y dar el agradecimiento por la presencia del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, el doctor Luis Henry Molina. Me place sobremanera también agradecer la aceptación de este reconocimiento que hace el Archivo General de la Nación al amigo y colega de la Academia Dominicana de la Historia, el doctor Wenceslao Vega, y desde luego la presencia de la representación del Ministerio de Cultura, institución a la cual está adscrita el Archivo General de la Nación, en la persona del director de la Feria Internacional del Libro, profesor Joan Ferrer. Esta presente edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana tiene por temática la historia del derecho dominicano. Cada feria tiene una temática y yo diría que ya la historia del derecho, como puede ser también la historia de la medicina dominicana, ha estado en espera, en proceso de espera, y el objetivo es relevar la literatura dedicada a esta temática, que ya es bastante abundante, como se puede ver en una pequeña exposición, yo digo pequeña, pero por lo menos limitada exposición, que se tiene de lo que se conserva en la biblioteca del Archivo General de la Nación, relativo a la historia del derecho en nuestro país. Con esta actividad, el Archivo General de la Nación mantiene el compromiso de contribuir a la difusión de nuestro proceso histórico, del conocimiento de nuestro proceso histórico, a partir, en primer término, de la variedad de materiales que se atesoran. El Archivo General de la Nación tiene unos 55 kilómetros lineales de estanterías de documentos, de manera que se puede decir que el grueso de nuestra historia, particularmente desde mediados del siglo XIX, se encuentra principalmente en nuestros depósitos. Y gracias a las tareas de reorganización que ha hecho el equipo del Archivo General de la Nación, el personal en conjunto, desde hace ya casi 20 años, o 20 años posiblemente ya, este material se encuentra organizado en lo fundamental y gran parte de él de fácil acceso al público, incluyendo materiales que tienen que ver con la temática del día de hoy. El libro constituye, claro está, y lo queremos relevar como parte de las actividades del archivo, el medio por excelencia del conocimiento en todas las áreas del saber. Y el Archivo General de la Nación, dentro de su filosofía, además de la tarea de difusión, de llevar el conocimiento, llevar la información a través de múltiples medios, como es precisamente la Feria del Libro de Historia y sobre todo nuestra plataforma digital, que tiene más de 20 millones de imágenes colgadas en Internet, tiene pues la tarea de contribuir a ese mejor
conocimiento de la historia, incluyendo a través del libro. Y a diferencia de la generalidad de archivos, nosotros hemos procurado tener una biblioteca que cubre el mayor espectro de temáticas de la historia dominicana, el mayor número de títulos. Comenzamos cuando llegamos aquí hace 20 años con una biblioteca de menos de 4.000 ejemplares. Hoy día tenemos alrededor de 150.000 libros. Es decir, todo ha cambiado porque hemos recibido sobre todo donaciones extremadamente valiosas de bibliotecas de primera categoría que han enriquecido este acervo nuestro, y desde luego es uno de los elementos, yo diría, más importantes, porque se puede decir ya que tenemos desde hace años una biblioteca dominicana fundamentalmente completa. Esto precisamente se trata de poner de relieve y llevar al público a través de estas ferias anuales de una semana en que se produce la interacción del personal de nuestra institución con el público interesado en la cultura y la historia. El derecho en particular ahora, en esta feria dedicada a Wenceslao Vega y a la temática del derecho dominicano, tiene, como es de rigor en toda formación social moderna, un papel fundamental en la reproducción de la sociedad. A pesar de la debilidad de la cultura letrada hasta avanzado el siglo XIX, se cuenta ya desde hace décadas, desde inicios del siglo XX, con una bibliografía relativamente extensa o extensa sobre la materia. Sin embargo, aunque no hubiera bibliografía desde los tiempos coloniales, y Wenceslao Vega ha sido la persona, a mi juicio, que desde el punto de vista histórico más ha incursionado en esa dimensión del conocimiento de la historia del derecho, desde la colonia el papel del derecho era fundamental, puesto que el administrador, el funcionario, en sus diversas vertientes, y a veces sencillamente la persona de significación social, en primer lugar debía dominar rudimentos del derecho de la época, que era el derecho español y en particular el derecho indiano. Eso se ve en los planes de estudio, como un opúsculo que salió a finales del siglo XVIII de la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde se puede decir que el derecho era el punto central de formación de los estudiantes. Era la materia básica, puesto que, en definitiva, a través del derecho se sumaban todos los ámbitos de saber que se requerían para la reproducción de las relaciones de poder y de las relaciones en términos generales de la formación social. Hasta 1801 rigió el derecho español. Eso Wenceslao también lo ha tratado de manera muy detallada, y ya a partir de la incorporación del país a Francia en 1801, con la aplicación del Tratado de Basilea, se superpuso el derecho francés, derecho que en definitiva se mantuvo en la época haitiana y que fue reconocido en la legislación que adoptó el Estado Dominicano en un proceso creciente de adaptación, de traducción y de adaptación de los códigos franceses como materia fundamental de las relaciones jurídicas del Estado Dominicano. De manera que en el siglo XIX, momento clave de formación de la nación dominicana, la formación jurídica era la pieza decisiva de los letrados y de los gobernantes. El funcionario requería, por definición, un dominio de los rudimentos jurídicos como el elemento central del ejercicio del poder y del ejercicio de la cultura, o de la práctica de la cultura. Eso tiene toda una historia de cómo se ejercía la formación y la reproducción del conocimiento sin universidad desde 1822, pero a través de un sistema de designaciones de los juristas, de los abogados, por medio de decretos. Pero ya hay un hito con la formación del Instituto Profesional, y con el Instituto Profesional surge un tratado fundamental de que son las lecciones de Derecho Constitucional de Eugenio María de Hostos. Yo pienso que es uno de los hitos teóricos clave
no solamente por el nivel exquisito de las elaboraciones del maestro Hostos, sino también por el significado que tuvo en la formación de la primera intelectualidad moderna. Es decir, con Hostos hay una revolución científica y moral en los letrados, en los medios dirigentes, y el derecho, pienso yo, a través no solamente de la Cátedra de Derecho Constitucional, sino de otras obras también fundamentales de Hostos, juega un papel fundamental. Esto lo podemos ver en la importancia del derecho en el colectivo de discípulos de Hostos, como por ejemplo Rafael Justino Castillo, que es un especialista en derecho constitucional, entre otras cosas, fue presidente de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia, hasta inicio de la época de Trujillo. Estuvo un periodo prolongado, una figura de importancia trascendental, y el Archivo General de la Nación, en sus tareas de rescatar la producción intelectual en el país, a través de Andrés Blanco, pues publicó 3 tomos de las obras que se han localizado de Rafael Justino Castillo, para solo poner un ejemplo entre varios juristas que han sido estudiados, recopilados por el Archivo General de la Nación en sus investigaciones y en sus ediciones. Bien, el derecho ya es otra cosa. No somos abogados, pero tenemos algunas ideas de lo que pasa a través de las especializaciones crecientes y a través de la incorporación de nuevos códigos, de nuevos principios, particularmente del derecho anglosajón en las últimas décadas. Todo eso tratado, por supuesto, en los textos históricos de inestimable valor del amigo Wenceslao Vega. De manera que este evento será un medio para contribuir a una mejor familiarización, a una comunicación entre especialistas. Debo decir que tendremos intervenciones, conferencias a lo largo de esta feria, como es lo común, pero en esta ocasión de manera muy especial de reputados especialistas en materias del derecho dominicano. En primer lugar, el propio magistrado presidente de la Suprema, que mañana dará una conferencia. El mismo Wenceslao Vega dentro de unos minutos nos dará otra conferencia, no exactamente, tengo entendido, de esta materia, pero sí de un ámbito constitucional quizás un poco más macrohistórico, a pesar de que puedo estar equivocado. El hecho es que tratamos, a través de la bibliografía, de la difusión del libro, de la difusión de la cultura, de contribuir a un mejor conocimiento de nuestro pasado y de nuestro presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. Doctor Roberto Casá, director general de este maravilloso Archivo General de la Nación. Señor Joan Ferrer, director de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Doctor Wenceslao Vega, miembro del número de la Academia Dominicana de Historia. Servidores públicos y judiciales, amigas y amigos. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Para mí es un gran honor estar aquí hoy, en la apertura de la 11ª Feria del Libro de Historia Dominicana, dedicada a la historia del derecho dominicano, organizada por el Archivo General de la Nación. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al director, el doctor Roberto Casá, por esta invitación a dirigirme a ustedes. No solo es una ocasión para celebrar el libro dominicano, sino para reconocer el papel crucial que la historia y el derecho desempeñan en la construcción de nuestra sociedad. Que hoy estemos celebrando una feria del libro dedicada a la historia del derecho no es algo fortuito.
el director de la Real Academia de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado, me contaba hace unos meses que los trabajos previos para la realización del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española reflejan una revisión exhaustiva, palabra por palabra. Se cuenta que primero analizaron el Quijote de la Mancha de Cervantes y luego pasaron a las normas jurídicas, es decir, las legislaciones y el mundo del derecho han sido fuente primaria para indexar palabras. De esa manera, el Archivo General de la Nación resalta la conexión profunda entre nuestra lengua y el desarrollo de las leyes. Para mí es muy especial encontrarme aquí en la apertura de esta Feria del Libro de Historia del Archivo General de la Nación. Lo es porque hace muchos años yo tuve la oportunidad de ser parte de la primera promoción de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, mi alma mater. Lo que quiere decir que no tuve que cursar el colegio universitario. La vida me salvó de cursar la física, la química y la matemática. Habría sido una gran tragedia. Pero mi primera materia de Historia 011 me marcó mucho. A las 7 en punto de la mañana llegaba impecablemente vestido con su chacabana y sus mocasines el profesor, el doctor Emilio Cordero Michel, con su vasito plástico lleno de café. Su figura fue muy importante en mi formación. Yo no sabía que venía de Manaclas, todavía no lo sabía. Y la razón era muy sencilla. Había estudiado Derecho e incluso en algunos momentos tuve la duda de si debía estudiar Historia o Derecho. Yo había estudiado en el bachillerato con el Manual de Historia Dominicana de Fran Moya Pons. No tratábamos la historia moderna dominicana. Pero llegar a esa clase fue un giro distinto. Una perspectiva de la historia de la mano de la historia económica y social de la República Dominicana del profesor Roberto Casá. Era un análisis guiado por los procesos económicos, sociales y culturales, narrado a la luz del análisis crítico sociológico. Las lecturas eran acompañadas por un método interesante que el profesor Emilio Cordero Michel dialogaba sobre los distintos sucesos y en muchas ocasiones, los viernes, llevaba su magnífica colección de diapositivas que ilustraban en contexto. Recuerdo que un día el profesor Emilio Cordero Michel llegó con un libro en la mano. Era un libro grueso. Y comentó que acababa de salir ese libro y que era necesario que lo obtuviéramos. Era la historia del derecho dominicano de Wenceslao Vega. Un estudiante hizo el triste comentario de que no tenía dinero para comprarlo. Y por supuesto ustedes conocían el carácter del profesor Emilio Cordero Michel y le hizo la comparación entre la cerveza de la época y la compra del libro. El profesor Emilio Cordero Michel aprovechó para ponderar la gran importancia del libro. Muchos años después, fue Historia del Derecho la primera materia que me tocó impartir como docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Las cosas de la vida. Hoy me encuentro aquí entre esos gigantes, celebrando la profunda relación entre el derecho y la historia, con la historia dominicana y la historia del derecho de la mano de don Roberto Casá y don Wenceslao Vega. Fue mi primer contacto realmente consciente con el pasado del sistema jurídico del país y por eso es un doble honor estar aquí. Muchas gracias por darme esta oportunidad. La relación entre la historia y el derecho nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras instituciones han evolucionado ante el gran reto de garantizar la dignidad de las personas. La historia del derecho en la República Dominicana es una crónica de transformación. Hemos pasado de un sistema judicial con rasgos autoritarios en evolución constante hacia uno más democrático que busca proteger los derechos fundamentales. Este proceso ha sido largo y a menudo desafiante, pero cada paso nos ha acercado más a una convivencia más libre y justa. La evolución del sistema judicial dominicano no habría sido posible
sin el arduo trabajo de investigadores y juristas que, a lo largo del tiempo, han documentado y analizado cada uno de estos avances. En esta feria es justo reconocer a don Wenceslao Vega, cuyo incansable trabajo de investigación ha sido fundamental para entender nuestro pasado jurídico y para guiar los esfuerzos de mejora continua en el presente. La obra de Wenceslao Vega nos muestra que la historia no es solo una mirada al pasado, sino una herramienta poderosa para forjar el futuro. El Poder Judicial está interesado en contribuir de manera conjunta al esfuerzo del Archivo General de la Nación para la protección y conservación de archivos y libros relacionados con la vida y la historia jurídica de nuestro país. Los casos y expedientes son fuentes históricas primarias que, al estar al alcance del archivo, permiten a investigadores, historiadores y público en general acceder a información valiosa. Esto contribuye a la transparencia, la educación y el desarrollo de políticas públicas informadas, fortaleciendo así el Estado de Derecho y la democracia en la República Dominicana. Tenemos el gran reto de identificar todos esos casos y expedientes históricos, digitalizarlos y ponerlos a mano de cada uno de los que quiera utilizarlo. Tenemos el gran reto de coger el libro de bibliografía jurídica dominicana de Moya Pons y Marisol Florén y lograr digitalizar todos los materiales que ahí se reseñan. Ese es el gran reto, el gran plan de trabajo que tenemos. Ese esfuerzo compartido es lo que nos mueve a trabajar para recuperar uno de los más importantes archivos profesionales del derecho dominicano, que se encuentra fuera del país, el Archivo de Peinado y Peinado, que está en Puerto Rico. Es una colección que contiene materiales únicos para el estudio del desarrollo de la abogacía dominicana durante el siglo XX. Con las herramientas digitales es posible poner a disposición del Archivo General de la Nación esos contenidos para que puedan ser utilizados por estudiosos del derecho en nuestro país. Es una deuda que tenemos con el derecho dominicano y juntos podemos resolverla. En los próximos meses vamos a trabajar para la digitalización de esa colección y asegurar que pueda estar a disposición de ser consultada aquí, en Puerto Rico y en todo el mundo. Amigas y amigos, permítanme añadir una reflexión final sobre la importancia de la preservación y difusión de nuestro patrimonio histórico y jurídico. Los archivos no son solo depósitos de información, son los guardianes de nuestra memoria colectiva, los testigos silenciosos, los grandes hitos que han dado forma a nuestra sociedad. En cada libro, en cada documento, reside el pulso de nuestro pasado, el cual debe ser preservado no solo para entender de dónde venimos, sino también para orientar hacia dónde nos dirigimos. En el marco de la transformación digital en la que estamos inmersos, el acceso a la justicia debe ser tan fluido y transparente como el acceso a la información. No puede haber verdadera justicia si los ciudadanos no pueden acceder de manera igualitaria a los instrumentos que les permiten defender sus derechos. Por eso, hoy más que nunca, es crucial que el Poder Judicial y las instituciones como el Archivo General de la Nación trabajen de la mano para que los conocimientos y la justicia estén al servicio de todas y de todos. Esta Feria del Libro de Historia no solo debe ser vista como el reconocimiento de los textos jurídicos históricos, sino también como un espacio para sellar la responsabilidad compartida de mantener viva nuestra historia a través de sus estudios y difusión del acervo jurídico dominicano. No podemos permitirnos ser espectadores pasivos de nuestro pasado. Debemos comprometernos activamente con su conservación y, más aún, con su interpretación crítica y rigurosa. Con las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance, es posible democratizar el acceso al conocimiento y ponerlo al servicio de todos los ciudadanos, estudiantes, investigadores y profesionales del derecho. ¿Qué mejor ejemplo que este Archivo General de la Nación? En un mundo en que la información es el recurso más valioso, la accesibilidad y la transparencia
deben ser nuestros estándares. En este sentido, el Poder Judicial se compromete a seguir colaborando estrechamente con el Archivo General de la Nación, no solo en la preservación de los documentos históricos, sino también en el desarrollo de nuevas herramientas digitales que permitan una mayor accesibilidad. La justicia no puede estar divorciada del conocimiento y el conocimiento no puede estar al alcance de unos pocos. Somos herederos de un legado construido por quienes, con dedicación y rigor, han documentado nuestra evolución como sociedad. Este conocimiento es indispensable para enfrentar los desafíos actuales y futuros. La historia no es cosa del ayer, empieza en el ayer y se reanuda en cada momento de nuestras vidas. Me dijo una vez Rafael Caldera en casa de mi papá. Con esto en mente, quisiera concluir destacando el valor de este espacio de reflexión e intercambio, de promoción del libro, la lectura y el análisis de la historia. Esta Feria del Libro es mucho más que un evento académico. Es un legado donde convergen las ideas, donde se fomenta el diálogo y donde se construye el conocimiento. Espero que esta edición sea un éxito rotundo y que nos sirva de inspiración para continuar trabajando por una sociedad más justa y equitativa. Y recordemos que el derecho es como el Big Vaporú, sirve para todo y no cura nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de Joan Ferrer, director de la Feria Internacional del Libro, en representación de la ministra de Cultura, Milagros Germán. Buenas noches a todos. Honorable magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, y Wenceslao Vega Boarí, autor homenajeado. Seré bastante breve. Me encuentro en un dilema porque, siendo historiador, pero también mi formación en el derecho me tiene como que... Creo que deberíamos hacer un buzón para que todos los juristas que vengan aquí a esta feria narren o dejen un testimonio de cómo fue su encuentro con el Manual de Historia del Derecho Dominicano, porque es un libro que todos tuvimos en nuestras manos. Bien, no puedo precisar si a Wenceslao Vega Boarí lo conocí antes de leerlo o lo leí antes de conocerlo. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que una feria del libro, en este caso la 11ª Feria del Libro de Historia Dominicana del Archivo General de la Nación, cuyo tema principal girará alrededor de la historia del derecho dominicano, no podía exhibir una mejor dedicatoria. Porque Wence, como le llaman sus amigos y cercanos, es abogado e historiador a tiempo completo, al punto de que es imposible diferenciar dónde comienza uno y termina otro. Acreedor de una trayectoria atildada e intachable, su obra es el mejor testimonio de una vida dedicada a la investigación, la docencia y la difusión del conocimiento. Su Manual de Historia del Derecho Dominicano, todo un superventas que haría palidecer a cualquier novelista consagrado, ha permitido tanto a lectores profanos como especializados acercarse a conceptos extintos en nuestro ordenamiento jurídico, tales como la visita, el juicio de residencia o la Santa Hermandad, y sobre lo que hoy podemos seguir avanzando gracias al tesonero trabajo que realiza este archivo en tanto que depositario oficial de la memoria colectiva. Una memoria colectiva única, irreemplazable, esencial y diversa, que debe ser preservada y transmitida de generación en generación. Dicho esto, la labor que viene desarrollando el Archivo General de la Nación no solo es garantía de democracia, seguridad y transparencia, es también puesta en valor del trabajo archivístico desplegado por decenas de hombres y mujeres con los que la República Dominicana estará eternamente en deuda, toda vez que la riqueza de su acervo le convierten en el mayor y más importante archivo del país, en un archivo modelo y de referencia.
Para nadie es un secreto la forma en que se han mejorado y eficientizado las posibilidades de acceso a sus fondos. No conformes con esto, han protagonizado un monumental esfuerzo divulgativo que redunda en centenares de obras que agregan al apartado de las fuentes secundarias. Se trata, en efecto, de un enorme caudal de información cuya utilidad para las investigaciones interdisciplinarias, con especial énfasis en las investigaciones históricas, nunca podrá ser lo suficientemente ponderado. Muchas gracias. Buenas noches. Como parte del homenaje que rendimos hoy al doctor Wenceslao Vega, en el Archivo General de la Nación hemos preparado un breve video. Vamos a verlo, por favor. Wenceslao Vega, nacido en Santiago, República Dominicana en el año 1932. Estudió primaria en el Instituto Escuela y de la Salle en Santo Domingo y secundaria. Wenceslao Vega, nacido en Santiago, República Dominicana en el año 1932. Estudió primaria en el Instituto Escuela y de la Salle en Santo Domingo y secundaria en el Oratory School de Inglaterra. En el año 1957 se gradúa de doctor en Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Ejerció el Derecho y la Notaría desde el 1958 hasta su retiro en el 2012. Mi papá, cuya foto tú ves ahí atrás, era abogado. Y en esa época, la mayor parte de los jóvenes o estudiaban medicina o derecho o ingeniería. Yo heredé de mi papá el deseo de ser abogado y me gradué de abogado. Pero la abogacía se puede dividir en varias ramas. A mí me interesó no el derecho penal, sino el derecho civil y el comercial y el de tierras. Así que mi ejercicio profesional era de escritorio. Participó en la política en ocasión del proceso de derrocamiento de la tiranía de Trujillo como miembro del movimiento 14 de junio y la Unión Cívica Nacional. Ha incursionado en la historia dominicana con la publicación de varias obras. Historia del Derecho Colonial Dominicano, Premio Siboney en el año 1978. Historia del Derecho Dominicano en el año 1986 con 7 reediciones. Los documentos básicos de la historia dominicana publicada en el año 1994 y con una reedición en el año 2010. Historia del Poder Judicial Dominicano publicado junto a Américo Moreta en el año 2004, ganadora del Premio Nacional de Historia. Historia de la Corte de Casación Dominicana en el año 2008. La Constitución de Cádiz y Santo Domingo también en este año. La mediación extranjera en las guerras de independencia dominicana en el año 2011. Historia Constitucional Dominicana publicado en el año 2022. Igualmente, sendos capítulos en los tomos 1 y 2 de la Historia General del Pueblo Dominicano publicado en el año 2013. Yo tenía en mi oficina los libros de derecho y en mi casa los libros de historia. Y conversando con Frank me dice, pero Wenceslao, si tú te gusta el derecho y te gusta la historia, escribe sobre historia del derecho. Oh, pero qué buena idea. Y empecé a estudiar y escribí mi primer libro, que es Historia del Derecho Colonial Dominicano, que ganó un premio. Eso me entusiasmó y me di cuenta también que en las facultades de Derecho no había un texto de Historia del Derecho. Lo que hacían era los profesores daban unas cátedras y los estudiantes tomaban notas. Entonces decidí esa historia colonial convertirla en Historia del Derecho Dominicano, con tanto éxito que ya lleva 8 reediciones. Además, cuando fue encargado de la sección Historia de la revista Gaceta Judicial, publicó más de 60 artículos jurídico-históricos. Actualmente es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y miembro correspondiente del Instituto Dominicano de Genealogía. Pero yo me siento muy satisfecho,
Además, la gran satisfacción que han tenido mis hijos, eso me llena de satisfacción personal, pero también como padre y abuelo. Y mi esposa está feliz también, mi esposo. Entonces, me enorgullezco y soy un poco vanidoso en eso. En virtud de los aportes realizados en el estudio y la investigación de la historia del derecho dominicano, el Archivo General de la Nación reconoce y felicita a Wenceslao Vega. Muchas gracias. Luego de ver el video donde podemos conocer un poco más sobre el homenajeado, sus aportes e iniciativa, ahora vamos a presentar la reedición de la obra La mediación extranjera en las guerras dominicanas de independencia 1849-1859, autoría de Wenceslao Vega. El tema del libro se ocupa en uno de los aspectos más relevantes de la historia diplomática y política del siglo XIX, que trata del primer capítulo de ese esfuerzo independentista del pueblo dominicano en el mismo momento de su nacimiento. Al finalizar este acto inaugural, recibirán un ejemplar del libro en calidad de donación. Solicitamos a los miembros de la mesa de honor, por favor, ponerse de pie para hacer entrega de la placa de reconocimiento a Wenceslao Vega por su inestimable aporte a la sociedad dominicana. Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, hará la entrega formal. Vamos, por favor, a posar los cuatro para la foto formal. Muchas gracias. Llegó el momento de ceder la palabra a Wenceslao Vega, homenajeado de la 11ª Feria del Libro de Historia Dominicana, eminente historiador del derecho en la República Dominicana que se ha consagrado a los estudios sobre la historia del derecho y sus instituciones, la historia de la Constitución Dominicana y el derecho internacional. El doctor Vega ha realizado aportes sustanciales llamados a repercutir en la educación a todos los niveles, la formación ciudadana y la construcción del Estado de Derecho en nuestro país. Nuestro homenajeado dictará en este momento la conferencia magistral titulada ¿Por qué los dominicanos hemos tenido tantas constituciones? Sin más, le cedo la palabra. Bueno, estoy muy emocionado, así que me perdonan el hipo. Señor Casá, doctor Casá, querido amigo, magistrado presidente, amigo Joan, familiares, amigos, queridos, todos están en mi corazón esta noche. Me siento muy honrado en estar aquí presente ante este público tan selecto. Muchas gracias al archivo por la invitación y haber dedicado a mi persona este evento. De manera especial a colega Roberto Casá y a su excelente equipo de colaboradores. Mi trayectoria profesional ha sido tanto en derecho como en la historia. Por eso me siento ser un historiador del derecho dominicano. Y en ese sentido he publicado las obras que ustedes han visto ahí. Pero hoy me toca un tema de más interés, de actualidad, en nuestro entorno político, social, económico y cultural. Me refiero al tema constitucional. Veamos dentro del horario que me toca cómo puedo desarrollar este tema en un apretado síntesis. Desde su independencia al presente, es decir, 180 años, nuestro país ha tenido 39 constituciones, equivalente a una cada 4.6 años. Demasiada inestabilidad institucional y política. Pero no somos los únicos. Para un reciente trabajo, busqué los datos de otros países de nuestro continente y encontré que Venezuela ha tenido 27 constituciones,
Haití 21, México solo 6, Colombia 9, Argentina 8, Chile 8, Chile 10. Estados Unidos ha tenido una sola constitución, pero con 11 enmiendas, con 18 enmiendas. Pero nosotros estamos en primer lugar. Una de las razones en que cada vez que se hace un cambio es que la Constitución necesita ser modificada totalmente. Un ejemplo reciente. Teníamos la Constitución del 2010, pero en el 2015 se quiso permitir que hubiera otra reelección para Danilo Medina, lo cual el texto no lo permitía. Así que la Constitución del 2015 agregó una sola disposición transitoria para que Medina pudiera reelegirse, como en efecto ocurrió. Pero fue una nueva Constitución solamente por eso. El citado hecho del año 2015 no fue el único. Báez se extendió el periodo presidencial en 1854, Horacio Vázquez en el 1929. Y no han sido los únicos casos. En nuestras políticas, a todo lo largo de la historia, salvo honrosas excepciones, la Constitución ha sido utilizada para permanecer en el poder o ampliar sus atribuciones. Podemos decir, pues, que en su mayoría las constituciones dominicanas han sido utilizadas para maniobras reeleccionistas o ampliar periodos presidenciales. La inestabilidad política dominicana va junto con la Constitución. Volviendo a las estadísticas, vemos que desde 1844 al 2024, los ciudadanos que han pasado a la presidencia son 49, entre los que tomaron el poder en forma violenta y los electos en comicios, muchos fraudulentos. Podemos contar con presidentes tiranos como Santana, Báez, Heró y Trujillo, demócratas como Espaillat, Luperón, Guzmán, Jorge Blanco y los más recientes demócratas Fernández, Mejía, Medina y el actual Abinader. También hemos tenido presidentes títeres como Peinado, Troncoso y Héctor Trujillo, provisionales como Castro, Figuereo, Estrella Ureña y García Godoy. En cuanto a Joaquín Balaguer, yo lo voy a tratar un poquitico más adelante. Volviendo a las constituciones, vemos que por norma había que tener una, aunque no la obedeciéramos. Eso me recuerda que en la época colonial en nuestra isla, cuando llegaba de España alguna ley o real decreto que no convenía, el gobernador de la colonia se la ponía en la cabeza y decía: se obedece, pero no se cumple. Eso lo han hecho muchos de nuestros gobernantes. Buscando una explicación lógica a esa situación, se me ha ocurrido, fíjense, en la época colonial a Norteamérica llegaron inmigrantes ingleses que huían de las persecuciones religiosas, pero que llevaban en sus equipajes las leyes dictadas por el Parlamento y que preveían derechos a los colonos a tener sus legislaturas locales, que también promulgaban disposiciones. Cada una de las 13 colonias inglesas tenían un gobernador designado por el rey en Londres, pero además una legislativa local llamada The House of Burgesses, con poderes limitados. Había pues una real democracia en esa época y en esa región del país. Y en ese año eso pasó en 1776, cuando Norteamericana se convirtió en Estados Unidos. En cambio, las colonias españolas en el sur eran regidas por virreyes o gobernadores con poderes absolutos. No había más leyes que las que venían de España. No había parlamentos locales. En fin, no teníamos derechos a representación. Era un sistema absolutista y sin representación del pueblo. Y eso continuó cuando de colonias pasamos a naciones independientes. Nuestro pueblo no fue una excepción a esa regla. Eso quizás explica
la razón de que la estabilidad institucional de Estados Unidos y la inestabilidad institucional de las repúblicas latinoamericanas, donde todavía hoy en el siglo XXI hay dictaduras, revoluciones, elecciones fraudulentas y golpes de Estado. Todavía hoy lo sabemos y sabemos cuáles países son. Para orgullo nuestro, en República Dominicana, la última dictadura terminó hace 63 años y el último golpe de Estado hace 61 años y elecciones periódicas desde 1966. Estamos pues mejor que muchos otros países. Es cierto que no todo ha sido democracia plena, ni elecciones totalmente libres, pero hemos avanzado. Entonces, si hemos tenido tanta estabilidad desde 1966, ¿por qué nos hemos dado 4 constituciones? 1966, 1994, 2002, 2010 y 2015. La razón es que los cambios han sido mayormente coyunturales y para regular la reelección presidencial. Salvo el texto del año 2010, esa ha sido la causa. La ambición de permanecer en el poder se ha convertido en una fuerza dominante en nuestro país. Así pues, debemos reconocer que en nuestro país hay un principio no escrito, pero nefasto. La Constitución debe someterse al presidente, cuando lo correcto sería el presidente debe someterse a la Constitución. Es que cada presidente quiere tener su propia Constitución. Veamos ahora cuáles han sido las malas y muy malas, las buenas y muy buenas, según han aportado al bienestar del país. La primera Constitución de 1844 debió haber sido buena, pero sabemos que el artículo 210 le dio enormes poderes a Santana y por esta razón yo la califico como muy mala. Las demás constituciones bajo Santana eran todas malas, por sus perfiles despóticos y continuistas. Todas las de Báez fueron malas, hasta llegar a una tan mala que dispuso que en 1877 las elecciones fueran con voto directo y oral. Había que decir, yo voto por fulano. Bajo Meriño, la Constitución de 1881 fue muy mala, ya que el derecho a la vida no aparece. Bajo Heró tuvimos 3 constituciones muy malas. La primera en 1877 amplió los poderes del presidente, el periodo presidencial de 2 a 4 años, pero en forma indirecta y por colegios electorales y con posible reelección sin límites. La segunda en 1896, el dictador, que ya llevaba el título de El Pacificador, permitió que él gobernara por reelecciones ilimitadas. Pocos años después fue asesinado en Moca en 1899. Se inició el siglo XX. El desastre económico que había dejado el gobierno de Heró, con una enorme deuda externa, provocó que el gobierno de Estados Unidos tomara el control de nuestras aduanas y con el producto de sus ingresos ir pagando esa deuda. Pero internamente continuábamos inestables. Entre 1899 y 1908 tuvimos 6 presidentes. Dios mío. El gobierno de Cáceres nos dio una nueva constitución. Creo que fue buena, pues eliminó los rastros de la vieja, que estableció la inviolabilidad de la vida como uno de los derechos fundamentales, y lo mismo el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a denunciar la inconstitucionalidad de la ley y el derecho a petición, pero fue de corta duración porque fue sustituida al año siguiente. La del 1908 fue una de las mejores. Cáceres seguía en el poder y había estabilidad política. Se introdujeron cambios que aún perduran. Importante fue establecer el recurso de casación
en materia judicial. Al Congreso se le dio facultad sobre la conservación de los monumentos antiguos y la arqueología nacional. En vez de invocar, como las constituciones de antes, al supremo autor y legislador del universo, el texto se iniciaba con la frase "en nombre del pueblo". Se estableció que ningún dominicano podía alegar otra nacionalidad mientras estuviera en el país. Se abolió el cargo de vicepresidente y estableció que el presidente sería electo por el Congreso. Esta constitución buena, a diferencia de las demás, se reunió en Santiago la constituyente y no en la capital. La inestabilidad política continuaba y las recaudaciones fiscales disminuyeron de tal forma que el gobierno de Estados Unidos no vio otra solución sino para pagar la deuda dominicana que no fuese ocupar el país militarmente. Así, el 29 de noviembre de 1916, las tropas del Marine Corps de Estados Unidos desembarcaron y le pusieron fin a nuestra soberanía y adiós Constitución. Los 8 años de ocupación terminaron con un acuerdo en 1922 que previó elecciones libres y una nueva Constitución. Así sucedió, y una asamblea constituyente se reunió en 1924. Mientras tanto, en unos comicios libres, Horacio Vázquez ganó la presidencia con límite de 4 años. Podemos decir que la Constitución de 1924 fue buena, pues enfatizó el derecho a la vida, las elecciones directas, la no reelección inmediata, se creó la Junta Central Electoral y el control constitucional por parte de la Suprema Corte. Esta Constitución tuvo corta duración, 3 años. Fue modificada para mal del país, pues nos quisieron llevar a las reelecciones y prolongaciones. Es que no aprendíamos del pasado. Así vemos que Vázquez quiso prolongar su mandato y un sumiso Congreso dictó un nuevo texto para que él se tuviera en el poder hasta 1930. No hay duda que esta Constitución fue mala, innecesaria, pues en una época en que el país se modernizaba y buscábamos estabilidad política. En enero del 29 se dictó una Constitución diferente. Yo la considero buena, pues esa Constitución previó preparar el sistema con Haití para tener una frontera clara y definitiva. Cuando esa Constitución se ratificó, ya estaba el país libre del problema fronterizo. Bajo Trujillo, se pensaría que bajo una dictadura tan fiera como la de Rafael Trujillo, todas las constituciones serían malas, y la mayoría la fueron, pero 2 de ellas fueron beneficiosas. La de 1942 dio a la mujer dominicana por primera vez el derecho al voto. Además, estableció normas sobre los derechos de la clase obrera. Fue buena. La segunda, del 47, estableció un nuevo sistema monetario y bancario, pues estábamos pagando la deuda externa y nos llevaba a una autonomía financiera. Fue que esa Constitución la que estableció el peso dominicano en lugar del dólar y se creó el Banco Central. Es una muy buena Constitución, aún bajo una dictadura. Habíamos saltado la Constitución de 1934, pues no era muy importante. En ella se aumentaban los poderes de Trujillo y que podía legislar en cualquier asunto que no fuera contrario a la Constitución. Así se aumentaron los poderes a Trujillo. Mala Constitución. En diciembre de 1955, no sé si los estoy cansando, pero es mi deber seguir. En 1955, Trujillo cumplía 25 años en el poder y lo celebró con unas grandes fiestas y el año se llamó Año del Benefactor de la Patria. ¡Viva el jefe!
Entre otros temas, se dispuso que los bienes de los expresidentes y benefactores eran inembargables. Se reconoció que el Partido Dominicano, que era el único, era un agente de civilización para el pueblo. El comunismo se declaró incompatible con la civilización. Entonces, es una constitución muy mala. 4 años después, en 1959, cambiaron la constitución para permitir que fuera modificada por el Congreso, no por una asamblea popular. La última constitución bajo Trujillo, en junio de 1960, el régimen ya se tambaleaba. Varios complots para acabar con el régimen fueron develados y la jerarquía católica le retiró su apoyo. El nuevo texto permitió que se pudiera aplicar la pena de muerte. Fue eliminado y se redujeron los periodos presidenciales y fue una mala constitución. Ahí sí. Pues déjamela cerca. Una de las constituciones dominicanas más importantes y quizás una de las más controvertidas fue la de 1963. Los diputados electos en los comicios de diciembre del 62 fueron los constituyentes. El partido de Juan Bosch, el PRD, sacó mayoría en el Congreso y por lo tanto esa era la constitución de Bosch. Bosch fue un destacado intelectual que por mostrar adversidad a la dictadura tuvo que exiliarse en 1939. Durante su exilio en Cuba fundó el PRD, de tendencia socialdemócrata, y trajo esa ideología cuando regresó al país. Esa ideología fue la que inspiró la Constitución de 1963. En su preámbulo, dicha Constitución decía que era humana, democrática y revolucionaria. Fueron muchos los artículos que traían novedades. Por ejemplo, la libertad de trabajo, el derecho a la huelga y al paro, el derecho a los trabajadores de participar en los beneficios de las empresas, la prohibición del latifundio, la declaración de que solo personas físicas dominicanas podían ser propietarios de la tierra, el derecho a que cada familia campesina sea dueño de su pedazo de tierra. La reelección inmediata fue prohibida. Esos principios tan revolucionarios para esa época fueron acogidos por los grupos sindicales y campesinos, pero rechazadas por los conservadores. Es que mi parecer, que Bosch olvidaba que en República Dominicana en hecho no era el pueblo que gobernaba, sino que el poder de facto estaba en manos de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas dominicanas, el empresariado y la jerarquía católica dominicana. Contra esos poderes se enfrentó Bosch, su gobierno y su constitución, que calificó muy buena, pero que por las razones indicadas duró nada más lo que duró su gobierno, 7 meses. Los años siguientes fueron intranquilos para los dominicanos, quienes habían pensado que la caída de la dictadura le traería paz, democracia y progreso. En vez, nos llegó un gobierno provisional ilegítimo, el triunvirato, una revolución seguida de una intervención militar extranjera, todo un gobierno provisional sin constitución. Así que nos fuimos para atrás. En vez de seguir adelante, nos fuimos para atrás. Pero hay una cosa interesante, es consignar que siendo las revoluciones, la mayoría de ellas, para derrocar gobiernos, la revolución de abril fue para reponer una constitución, aunque duró poco. En 1966 se dictó la constitución más larga de nuestra historia, permaneció 28 años. Fue moderadamente conservadora, como veremos. Joaquín Balaguer había sido electo en los comicios de junio del 66 con un 56% de los votos
y con una gran mayoría en el Congreso. Por lo tanto, esa constitución fue la de Balaguer. Se mantuvieron los derechos principales, derechos humanos, derecho a la vida y la prohibición a la pena de muerte. Pero a nuestro juicio, el punto más importante figura en el artículo 4, que dice textualmente: el poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por voto directo. Ya. Con estas sencillas palabras se aprobó la reelección sin límites, lo que permitió que Balaguer gobernara por 12 años entre 1966 y 1978 y luego por 10 años entre 1986 y 1990. ¿Cómo calificaría yo esa constitución? Yo diría que es mala, pues era demasiado conservadora, permitiendo la permanencia en el poder de uno de los dirigentes políticos más controversiales de nuestra historia. Esta constitución rigió aún bajo los gobiernos democráticos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, pues como el Congreso estaba en manos de los balagueristas, ellos no podían modificarlo. Queda poco ya. Fue en agosto de 1994 que la longeva Constitución del 66 fue sustituida y surgió debido a una gran crisis política de ese año. Balaguer había sido reelecto varias veces en comicios muy cuestionados, 1970, 74 y 86, y quiso reelegirse en el 94, y se pudo evidenciar que sería a través de un fraude. Efectivamente, al verificarse los resultados de los comicios, Balaguer apareció 42% de los votos y su opositor José Francisco Peña Gómez con el 41%. Bosch sacó solamente el 13%. Esta cercanía de los votos entre Balaguer y Peña Gómez llevó a una crisis que solo se pudo resolver con un acuerdo llamado el Pacto por la Democracia, que dispuso adelantar los comicios presidenciales para el 1996 y en los cuales Balaguer no se podía repostular. Ha sido muy importante la Constitución del 94. Ya los principales líderes del siglo XX, Balaguer, Bosch y Peña Gómez, estaban en las postrimerías de sus vidas y surgieron nuevas figuras y nuevos partidos. Esta Constitución, la del 94, yo la considero muy buena. Quitó al Senado el poder de designar los jueces, creando un nuevo organismo, el Consejo Nacional de la Magistratura, compuesto por representantes de los 3 poderes del Estado. Se prohibió la reelección inmediata. Se separaron las elecciones para que las municipales no se celebraran junto con las presidenciales y congresuales. También se estableció la doble vuelta electoral para el caso de que ningún candidato obtuviera más de la mitad de los votos. El recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia fue otro logro. Muchas de esas novedades se mantienen hoy. La próxima Constitución fue del 2002, la primera del siglo XXI. Fue como tantas otras buscando la extensión del periodo del presidente en el poder. Se trata de Hipólito Mejía, electo en el 2002, que quería repetir en el 2006, para lo cual había que permitir un segundo periodo, lo que la Constitución no permitía. Ese fue el cambio propuesto y lo logró. Nada de fondo o provechoso, fue muy mala. Pero lo curioso es que Mejía perdió las elecciones y Leonel Fernández la ganó con el 57% de los votos. La Constitución de la Consulta Popular del 2010, importantísima. El presidente de entonces, Leonel Fernández, dispuso en agosto de 2006 crear una comisión de juristas que sugiriese los cambios necesarios. Esa comisión trabajó varios meses en un inédito caso para buscar un consenso sobre lo que debía tener el nuevo texto. Lo logrado fue mucho. Se reconoció el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.
con lo cual el aborto quedó prohibido, y ustedes saben las controversias que eso ha traído. La creación del Tribunal Constitucional fue quizá la novedad más interesante de esta Constitución. El control popular se estableció a través del plebiscito y el referendo. Los derechos fundamentales se dividieron en varios títulos, destacándose como nuevos los derechos económicos y sociales, los derechos culturales y deportivos, los derechos colectivos y los derechos del medio ambiente. Como vemos, esta es una Constitución muy inclusiva, detallada y novedosa, por lo que es muy buena Constitución. La Constitución del 13 de junio del 2015, a escasos 5 años del texto del 2010, de nuevo se modificó la Constitución, solamente con el objeto de permitir la reelección del presidente de turno. O sea, que volvimos al viejo sistema de que muchos mandatarios querían su Constitución. En ese caso, Danilo Medina logró el cambio y pudo reelegirse, repitiéndose muchos en los mismos casos de la historia dominicana. Muy mala Constitución. Hoy justamente estamos en un proceso para darnos una nueva Constitución. Será la 40, la número 40. Ojalá sea buena para el bien de los dominicanos. Aquí concluimos este largo y tortuoso camino de la Constitución Dominicana. Gracias por escuchar. Muchas gracias, señor Wenceslao, por su conferencia magistral. La pasión y la entrega por la historia, su preservación y su difusión se viven día a día aquí en el Archivo General de la Nación, en nuestros pasillos, en nuestros depósitos y departamentos. Y esto es justamente lo que ustedes, quienes nos acompañan desde esta mañana, van a experimentar en estos 5 días de feria. Es nuestro compromiso que todos los asistentes se sientan bienvenidos y parte de esta fiesta del libro y la cultura, como nosotros le llamamos. No queremos finalizar este acto protocolar sin antes agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y también de quienes nos han colaborado y apoyado en esta iniciativa. El Ministerio de Cultura, Acento, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, el Nuevo Diario, Banreservas, El Caribe, el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Cine, la Cinemateca Dominicana, Café Santo Domingo y Agencia Soluciones Editoriales. Queremos aprovechar la oportunidad para invitarles mañana martes 15 a las 7 de la noche a la conferencia magistral Evolución Histórica de la Justicia Dominicana hacia un enfoque que garantiza la dignidad de las personas, a cargo de Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer para nosotros. Muchas gracias, doctor Wenceslao Vega, por aceptar nuestra invitación para ser homenajeado en esta 10ª edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana. Ha sido un placer para mí y espero que nos volvamos a encontrar en estos 5 días de feria. Muchas gracias y hasta la próxima.